Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a las 4 de la tarde a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy 26 de mayo del 2023. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. La Mesa de Actualidad Pública sigue la discusión hoy sobre la situación económica en Puerto Rico, a la luz de una ponencia del profesor de la Universidad de Puerto Rico y pasado presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, el doctor José Caraballo Cueto. Durante el simposio Manejo de Desastres en Puerto Rico, Experiencias, Estrategias y Respuestas, celebrado recientemente en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el economista presentó una radiografía económica y poblacional de la isla después de los huracanes y terremotos. Hoy continuamos la discusión con la segunda parte de su presentación sobre una investigación realizada en el municipio más pobre de la isla, proponiendo estrategias para atender nuestra situación actual. Soy Yalibet Rodríguez. Ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, le da la bienvenida a ustedes y a los compañeros en el panel, el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Esta tarde está con nosotros el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Josian, saludos, Leandro, nuestros amigos técnicos que nos acompañan en esta tarde y de una manera especial felicitar a los maestros que han celebrado el Día del Maestro en nuestra universidad. El doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Leandro, buenas tardes. Buenas tardes, Josian, buenas tardes, Jorge Iván. Me uno a la felicitación del presidente a todos nuestros queridos maestros de nuestra universidad y un saludo muy cordial y afectuoso a ese público que nos acompaña todos los viernes en la tarde. Excusamos del programa de hoy a la compañera licenciada Lisa Riestra Carrión, quien no ha podido estar con nosotros, pero que, como siempre, les manda sus saludos y espera poder seguir compartiendo con nosotros próximamente en este espacio. Como mencionaba Yalibet en los titulares, estuvimos conversando en el programa anterior sobre esta presentación que hizo el doctor José Caraballo Cueto, economista de reconocimiento general en el país, sobre los efectos económicos del manejo, ¿no?, de la manera en que se han atendido las emergencias naturales, de los fenómenos naturales que hemos tenido en el país a partir del huracán María, los terremotos y algunos efectos post-pandémicos. Particularmente en el programa anterior habíamos compartido sobre cuál era la realidad del comportamiento económico en el país y sus preocupaciones sobre las implicaciones en el repago de la deuda, particularmente por el hecho de que la Junta de Control Fiscal considerara incluir los fondos federales que están entrando a Puerto Rico con motivo de la recuperación tras estos desastres y emergencias, lo cual no es un ingreso recurrente ni de a largo plazo, sin embargo ha sido contabilizado como si tuviera un efecto multiplicador a lo largo de los 30 años del plan de ajuste fiscal de la deuda. Y los efectos concretos que esto tiene en algunos renglones de la economía puertorriqueña, particularmente en el sector de la industria agrícola, que ha sido el más afectado, versus la construcción y otros servicios relacionados, que son los que reportan mayor crecimiento, obviamente por el plan de reconstrucción que estos fondos apoyan. Y nos señalaba también que hay unos municipios que son los más afectados directamente por estos eventos, particularmente distinguía el caso de Guánica,
que no solamente sufrió los embates directos de María, sino que sufrió las consecuencias de los terremotos y eventualmente las consecuencias añadidas de Fiona por la trayectoria que tuvo en nuestra región. Hoy comenzaremos esta primera parte del programa escuchando el final de esa presentación que hizo el doctor Caraballo Cueto y como solemos hacer en estos casos, pues estaremos comentando y continuando la conversación en el panel una vez hayamos terminado de escucharlo. Procedamos entonces a la última parte de esta presentación del doctor Caraballo Cueto, realizada el pasado 25 de abril en el simposio sobre manejos de emergencias y respuesta a desastres que tuvimos en la universidad. Las comunidades del G8 son 8 comunidades que están allí cercanas al caño, aledañas al caño Martín Peña. Y queríamos ver cómo estas comunidades experimentaron estos desastres y compararla, contrastar la experiencia que tuvieron entre ellas. El denominador común, como les dije, es que nadie está satisfecho en comunidad alguna en Puerto Rico con el trabajo que ha hecho FEMA. Tampoco es que estén muy contentos con el trabajo que han hecho las autoridades locales, valga también enfatizarlo. En el caso, por ejemplo, de la distribución de la población en términos de edad, pues cuando uno mira a Puerto Rico como un todo, cerca de 3.5 personas de cada 10 adultos son mayores de 60 años. Sin embargo, cuando uno va a la Luna, esa proporción es mucho mayor. Estamos hablando de que más del 60% de las personas en la Luna, cuando nosotros fuimos en el año 2021, eran mayores a 60 años. Así que estamos una población adulta mayor, una proporción mayor de adultos en una comunidad. Eso hace que pues, la respuesta sea más difícil al huracán, y es una población que está mucho más vulnerable que una población joven y por tanto la respuesta debería de ser diferente. En el caso de las comunidades del G8, pues la proporción de adultos mayores de 60 años era parecida a la que vimos en Puerto Rico, a nivel de todo Puerto Rico. Aquí vemos, nosotros hicimos publicamos hace poco un artículo sobre el impacto del racismo en la salud en Puerto Rico, y la pregunta que hicimos fue en base a la tonalidad de piel. No le preguntamos a las personas cuál es su raza, pero las personas empezaban a contestar que si café con leche, café crema, café mami, trigueño. Y esos trigueños, pues imagínense, aquí hay personas negras y personas blancas que dicen que son trigueñas. Así que le preguntamos más sobre tonalidad de piel para tratar de mirar cuál es el patrón racial que hay en Puerto Rico, y esos son los resultados que le presento allá a mano derecha. 18% se marcó como la tonalidad más clara, 25% la segunda tonalidad, 34% se marcó en la tonalidad 3, y el 3% dijo que tenía una tonalidad de piel bien oscura. Eso a nivel de Puerto Rico. Cuando vamos acá a la Luna, vemos entonces que la población que se marca hacia el medio es menor. E incluso vemos una proporción un poco mayor en el caso de las personas de tonalidad de piel más oscura. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que las comunidades más pobres en Puerto Rico son comunidades que son más negras. Así que aquí hay un proceso de racialización de la pobreza, y esto pues no es por rebote. Y esto también lo vemos en el caso de Estados Unidos. Las comunidades más pobres son comunidades más negras, y eso pues puede explicar muchas cosas. En el caso del Caño, la mayoría de las personas se marcaron bajo las tonalidades más oscuras, se identificaron como ser unas poblaciones donde la proporción de personas negras era mayor. Y esto es un aspecto que casi aquí no se habla en Puerto Rico en términos del racismo que hay. Comunidades marginadas donde hay mayor proporción de personas negras, eso no es casualidad. En términos del tipo de vivienda, en el caso de la comunidad aquí La Luna, pues sí tenían esa ventaja de decir que el 77% dijo, mira, nosotros no debemos hipoteca, y solamente el 6% dijo que estaba pagando alquiler. O sea que había más
titulares en el caso de la Luna. En el caso del Caño, pues era mucho menos la proporción de la que dijo, mira, esta casa me pertenece. Prácticamente 1 de cada 3 pagaba alquiler al momento que nosotros fuimos a hacer nuestra encuesta, y menos del 50% dijo que tenía casa propia. En términos del estatus laboral, en el caso del sector La Luna aquí en Guánicas, el 39% dijo que tenía trabajo, mientras que en las comunidades del G8 era casi el 70%. Tenía trabajo fuera del hogar y valga aquí también señalar que aquí medí también el empleo informal, no solamente el empleo formal. Así que como ven, en el caso de estos sectores que están en municipios económicamente deprimidos, que fue lo que les mostré con color amarillo en el mapa, actividad económica sumamente baja, pues también la población que está participando en el mercado laboral baja. Mientras que en las comunidades que están más cercanas, siendo comunidades marginadas también, pero que están en la zona metropolitana, el nivel de empleo es mayor. El 45% aquí en La Luna recibía el PAN en ese momento versus el 39% en el G8, y eso pues puede ser un indicador de los niveles de pobreza en estos dos municipios. El 45% de la población en La Luna no terminó el 4º año. Así que estamos hablando que, contrario al 21% de lo que se observa en Puerto Rico, o sea, el 21% de la población adulta de Puerto Rico no terminó su 4º año, y esto es, en el caso de este sector en La Luna, era más del doble de la proporción que se ve en Puerto Rico. En la comunidad del G8 el 32% no terminó su 4º año, o prácticamente 1 de cada 3. En la comunidad del G8, 68% no recibió ayuda alguna por FEMA, y en el caso de La Luna el 49%, y esto es para el caso del huracán María. Le preguntamos por el huracán María, ¿usted recibió algún tipo de subvención de parte de FEMA? Pues 68% en el caso del G8 me pareció a mí bastante dramático. Algunas decían, bueno, es que aquí el problema de las titularidades del título del hogar, eso pues puede ser una razón para que FEMA no actúe. Pues si FEMA no actúa, el gobierno local tiene una responsabilidad con estas comunidades también. Así que en vez de duplicar el pago de la deuda, pudieron haber dicho, yo voy a utilizar estos fondos adicionales que tengo en Hacienda, porque la economía está creciendo, para asistir a las poblaciones que FEMA no actúe. A veces el gobierno local piensa que la responsabilidad con las comunidades pobres, eso es jurisdicción federal, ahí nosotros no tenemos nada que hacer, y no es así. En el caso del tiempo que estuvieron sin electricidad, eso luego del huracán María, en el caso del G8, la moda quiere decir la respuesta más común, 8 meses estuvieron sin electricidad, y en el caso de La Luna fueron 3 meses, la respuesta más común. Israel, ¿cuánto tiempo me queda? Muy bien. La inmensa mayoría, 91% en el G8, no recibió ayuda alguna por los terremotos, y en el caso de La Luna, siendo el epicentro del terremoto, de hecho, la escuela, una de las escuelas que quedó destrozada está en esta comunidad, 66% tampoco recibió ayuda de FEMA a causa del terremoto. Así que en conclusión, los eventos pues son naturales, los desastres los hacen los humanos antes y después del evento. La economía no vuelve a retornar a sus niveles o patrones predesastre. Sí, obviamente hay algunos aspectos que permanecen luego de un desastre, pero no es que pasó esta situación, este desastre, y después vamos a regresar a lo que hubo antes. Hay efectos asimétricos. Si usted es bonita, si usted está ligado al sector de la construcción, usted está mejor después del desastre que antes del desastre. Pero si usted es trabajador agrícola, estaba atado al mundo de la agricultura, o estaba en una de estas comunidades que no recibió ayuda alguna, pues usted está peor, porque en el caso, por ejemplo, de la comunidad de La Luna,
el único activo que tenían estas personas era su propia casa. Y si queda destrozada por el terremoto, no recibo ningún tipo de subvención, tengo una pérdida neta en mi nivel de riqueza personal, mi presupuesto se ve impactado. Así que, ¿qué se puede hacer cuando tú tienes ganadores y perdedores? Si tienes un gobierno inteligente, lo que hace es decirle, mira, a estos que ganaron hay que quitarle un poquito para ayudar a estos que perdieron, y en ese sentido se pueda nivelar ese impacto desigual. Algunas de las cosas que propongo es, por ejemplo, establecer impuestos al sector de la construcción adicionales a los que pagan por lo regular, para entonces hacer transferencias al sector agrícola y pueda entonces compartir esos frutos que tienen de la reconstrucción, que no es gracias a ellos que están construyendo más, no es porque están haciendo mejores planes de negocio y tienen mejores estructura comercial, es gracias al desastre que están recibiendo mayores actividad económica, y así se puede entonces nivelar el nivel de juego. En el caso de los cuentapropistas, pues eso es un fenómeno que va a ocurrir cada vez que hay un desastre, y pues hay que prepararse para manejar y ayudar a esta población a que se formalice, porque pues muchos cuentapropistas piensan que no van a llegar a viejos, no pagan el seguro social, no pagan, algunos no tienen plan médico, ni piensan que necesitan un plan médico, que son personas jóvenes, pero tenemos que buscar la forma que se formalicen para que así cuando estos cuentapropistas lleguen a una edad adulta, pues no sean una carga para el resto del país. Y bueno, programas de transición son importantes. Ahora mismo el sector de la construcción dice que tiene escasez de empleados, pero a la misma vez cerraron escuelas vocacionales, que era donde se le enseñaba a muchos jóvenes los oficios de carpintería, de albañilería. Hoy día pues eso no existe y es difícil. Así que si establecemos programas de entrenamiento, se puede ayudar a suavizar ese impacto desigual del huracán María, y ese yo creo que es el mensaje que yo quiero dejar aquí ya en mi minuto final. No se puede dejar un desastre natural a una mano invisible del mercado. Esto tienen que haber políticas que suavicen los ganadores de los perdedores, porque pues los desastres no es para lucrarse. Regresamos entonces, amigos y amigas, al panel. Yo quisiera solamente destacar algunos detalles de los que ha mencionado el doctor Caraballo Cueto para entonces abrir la discusión. Hace unos años la universidad hizo un estudio sobre la pobreza que llegaba a la conclusión de que la pobreza tiene rostro de mujer. Los datos que nos aporta el doctor Caraballo Cueto nos dicen que tiene rostro de mujer, pero también tiene un color de piel, ¿verdad? Y hay una racialización de la pobreza, usando la expresión que él utiliza, pues los sectores de mayor marginación en el país siguen siendo sectores mayoritariamente de raza negra. El tema de Guánica, en la comparación que él plantea entre esta comunidad de Guánica, que es la zona de mayor depresión económica en el país, al compararla con la zona de mayor depresión económica en la zona metropolitana, que es el grupo 8, que él menciona, que es todo el sector de Martín Peña, Cantera, etcétera, nos demuestra, y esto es algo que habíamos hablado después de María, ¿no? del destape de esa cara de la pobreza en Puerto Rico, que aún entre los marginados hay quienes están más marginados, y que hay unos elementos casi de exclusión absoluta, como el Papa Francisco ha estado señalando. Tercer punto que me parece importante, la educación como un catalizador contra la pobreza. Ese dato de que el sector más pobre del país, el 45% no ha terminado el cuarto año versus el 22% a nivel de país, es un factor importante que lo veíamos también esta semana en una reunión que tuvimos en la Junta Universitaria nuestra aquí en la Católica, respecto al impacto que tiene el ingreso adicional que se recibe por un grado académico y la movilidad social que eso plantea, y la importancia no solamente del cuarto año, sino eventualmente de los grados universitarios también en esa dirección.
Y por supuesto, ese elemento que él menciona con una frase que me llamó extremadamente la atención: si tienes un gobierno inteligente, y 3 puntos suspensivos, ¿qué debió haber pasado, ¿no? ¿O qué podría pasar todavía? Y ese factor de nivelación del impacto mediante distribución del ingreso adicional y la riqueza generada de quienes se benefician del desastre frente a los sectores más afectados, que no necesariamente son los que reciben la ayuda, porque el plan de restauración, el plan de reconstrucción, pues el efecto final podrían recibirlo los sectores más afectados, pero el beneficio directo de esas ayudas y del plan de recuperación lo reciben otros sectores que no son los que sufrieron las consecuencias del desastre. Y así menciona él del sector de la construcción al sector de la agricultura, por ejemplo, y que el beneficio del desastre termina actuando contra los más afectados por el desastre, así como la planificación adecuada del sistema de entrenamiento y capacitación para lo que se necesita en este momento. Y él menciona la mano invisible, ¿verdad? Esta idea de que el mercado puede corregirse a sí mismo, pero esa teoría, y estoy seguro que Leandro podrá abundar muchísimo más en ese detalle, parte de la premisa de que el mercado es perfecto, cosa que sabemos que no ocurre, y segundo, que el mercado está sujeto a externalidades y que no todas las externalidades se pueden resolver internamente en el mercado. Y no hay duda de que los fenómenos naturales convertidos por nosotros en desastre, como plantea Caraballo Cueto y como hemos dicho muchas veces desde este espacio, pues son una externalidad en sí mismo frente a esas consecuencias. Presidente. Sí, según yo tuve la oportunidad de estar en ese simposio y escuchar directamente al doctor José Caraballo Cueto, a este distinguido economista puertorriqueño que yo decía en ese simposio que él era un profeta en este momento. Y escuchándolo de nuevo, recordé 2 cosas. Cuando pasó el huracán María, muchas personas en Puerto Rico dijeron que el huracán había destapado, desvelado la pobreza en Puerto Rico. Sitios que no nos imaginábamos que eran tan pobres, de momento vimos la pobreza. Entonces el doctor Caraballo Cueto en su presentación nos ha desvelado, le ha quitado el velo a muchos asuntos que nosotros como que los conocemos, pero que no los conocemos. También pensé que hay una expresión en Estados Unidos que habla de una figura interesante cuando dicen, lo que pasa es que no se dan cuenta que el elefante está en el cuarto lleno de cristalería. Y que ese elefante en el cuarto de cristalería, cuando empieza a moverse, va a destruir todos los objetos que están allí. Escuchemos de las cosas que yo planteé aquí del doctor Caraballo Cueto. Yo voy a comenzar con lo que estaba diciendo hace un momento atrás el licenciado Frontera. Los números que trajo Caraballo Cueto nos demuestran el grave problema que tiene Puerto Rico con la educación pública principalmente. Pública. Esos porcientos que se dan, de 21%, que uno diría, bueno, eso no es tan grande, eso es 1 de cada 5. De cada 5 personas no tienen un cuarto año. Pero el número llega a ser tan alto como 1 de cada 2 personas no tienen el cuarto año. O sea, nosotros yo creo que podríamos establecer que para las comunidades marginales en Puerto Rico estamos como estábamos en el 1940. Tenemos una población pobre, marginada, no educada. Pero era como el elefante en el cuarto de los cristales. Está ahí, alguien lo menciona, pero nadie le hace nada sobre eso. Yo no sé cuántas veces yo en este programa he dicho que de cada 10 varones de escuela pública, 5 no llegan a grado 10.
Esa es la realidad de nuestros pobres en Puerto Rico. O sea, nosotros podemos decir, con razón, y lo mencionaba Caraballo Cueto, que nosotros tenemos una población marginada no educada. ¿Y por qué no está educada? Porque esto no ha estado en la prioridad de quienes tenían que estar a cargo de la educación de los pobres o de la educación de las personas marginadas. Y probablemente uno escucha, bueno, es que son así y dejan la escuela. Es que son así y no quieren trabajar. Es que son así. Y entonces aquí yo creo que hay que preguntar, ¿es porque son así o es porque las condiciones estructurales no les facilitan el que pueda estudiar? Entonces, eso que plantea Caraballo Cueto es muy serio. El tema de que Puerto Rico tiene que enfrentarse a la realidad de una población marginal, pobre, no educada. Vamos a hacer la pausa y enseguida regresamos, escuchamos los primeros comentarios del doctor Leandro Colón. Esto es Actualidad Pública, volvemos enseguida con ustedes. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy, viernes 26 de mayo del 2023. Estamos terminando de escuchar y de comentar la presentación del doctor José Caraballo Cueto en el simposio de manejo de emergencias y respuesta a desastres que tuvo lugar en nuestra universidad el pasado 25 de abril, en el cual nos expone las consecuencias económicas y el impacto particular de estas en las zonas más deprimidas económicamente del país a raíz de las emergencias generadas luego de los huracanes Irma y María, los terremotos, la pandemia y Fiona en Puerto Rico. Y esta comparación que hemos estado discutiendo en la primera parte del programa de hoy sobre la zona más pobre del país, que se encuentra aquí muy cerca de nosotros, en Guánica, versus el impacto en otras zonas que son comparables en términos de pobreza, particularmente las más cercanas a la zona metropolitana. Si usted llegó ahora y se perdió la primera parte, no olvide que accediendo Huellas del Futuro puede ver allí este programa y todos los programas de Actualidad Pública que cada semana compartimos con ustedes. Leandro. Sí, cómo no, José, gracias. El doctor Caraballo Cueto en su presentación siguió dos enfoques, ¿verdad? La primera parte, que fue esencialmente la que discutimos en el programa anterior, en la primera parte se ocupó de la economía a nivel global, discutiendo los serios problemas que confronta la economía de Puerto Rico en términos generales. Y en la segunda parte va al nivel más específico y se va a estudiar algunas comunidades, el perfil de algunas comunidades de Puerto Rico, particularmente de las comunidades más pobres. En la primera parte, que como dije, hablamos de ella el programa pasado, yo quiero sobre esa primera parte traer un elemento importante de la segunda parte. En cuanto al estudio de las comunidades, ya se desprenden algunas conclusiones interesantes que José y Jorge Iván han mencionado y que en una ocasión posterior podemos entrar en ellas. Pero quiero destacar un elemento importante de esa primera parte de la problemática del país y tiene que ver con la educación que Jorge Iván mencionó anteriormente. En estos días pasados nosotros tuvimos en la universidad a un distinguido economista puertorriqueño, catedrático del Colegio de Mayagüez, que ha colaborado con nosotros en distintas alternativas y nos hizo una presentación excelente a la Junta Universitaria sobre la problemática de la educación secundaria en Puerto Rico y de las universidades. Y la verdad es que puntualizó situaciones escalofriantes
que si no se toman decisiones rápidas, importantes, pues pueden tener serias implicaciones para el futuro de este país. Y yo quiero relacionar un poco algo que trajo Caraballo Cueto con algo que trajo el doctor Julio César Hernández, quien fue que nos dio esa conferencia. Y es lo siguiente, la Junta de Control Fiscal, como José mencionó al principio, en vista de esa burbuja que se ha creado de la invasión a Puerto Rico de grandes cantidades de fondos federales para la reconstrucción de post-huracanes y terremotos, que ha creado una burbuja que aparenta que puede causar la impresión de que estamos bien y podemos estar bien porque hay fondos para reconstruir cierta infraestructura, pero si uno mira la cosa en el largo plazo, pues no estamos muy bien que digamos, porque esos fondos tienen un plazo y se acaban en un punto y uno se pregunta después, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer después? La educación de un país es la que forma lo que se llama capital humano, que en este programa lo hemos mencionado anteriormente. Y el capital humano, el capital físico son maquinarias, son estructuras, son carreteras, son puertos, etc. El capital humano es lo que la persona va formando a través del tiempo mediante su educación, su entrenamiento, sus experiencias, y es algo distinto al trabajo. El trabajo es un esfuerzo físico que la persona hace para generar producción, pero el capital humano está insertado a la misma persona que trabaja, pero se lo alimenta, ese recurso lo alimenta la educación y el entrenamiento. Y ese recurso es fundamental porque la persona añade conocimiento a la producción y es clave en el desarrollo económico. ¿Qué pasa? Que planteaba el doctor Julio César Hernández que si en los próximos 10 años el país no reacciona drásticamente con políticas serias que atiendan el problema del sector educativo, vamos a tener fundamentalmente una debacle. En los próximos 10 años el sistema puede irse al piso. Según las proyecciones llevadas a cabo, esas proyecciones se llevan a cabo partiendo de que las cosas se mantienen como están ahora. Lo que implica que para revertir esas proyecciones habrá que tomar decisiones fundamentales, y él planteaba que el gobierno en cierta medida tiene como el avestruz la cabeza metida en la arena y no se da cuenta de esta problemática y no reacciona a estos problemas tan serios para el país. De aquí a 10 años las proyecciones indican eso, pero ¿qué pasa? Que Caraballo Cueto planteaba que cuando llegue el 2030, en vista de lo que está ocurriendo ahora, habrá en Puerto Rico otra ronda de medidas de austeridad, pues no habrá dinero para pagar la deuda. O sea que estamos en un lapso de 10 años donde si esos dos fenómenos, el fenómeno por el lado educativo, de la situación que pueden enfrentar nuestras instituciones universitarias, si ese fenómeno se materializa y se une al hecho de que en 10 años, si las cosas siguen como están, y la Junta continúa exigiendo un pago mucho más alto de la deuda en vista de esos fondos federales, se van a juntar esos dos elementos que son explosivos. Esto significa que hay que tomar conciencia. O sea, en este programa lo hemos dicho muchas veces, hay que tomar conciencia. Nuestros legisladores, nuestros políticos tienen que tomar conciencia de esta problemática que es seria para el país y atenderla. Cosa que no está ocurriendo en este momento. Creo, Leandro, en reacción también a lo que mencionas y a lo que hablaba Caraballo Cueto sobre el tema de las escuelas vocacionales, etcétera, es que ha habido como un desfase en la educación, no solamente con el tema del impacto de la pandemia y la educación a distancia que muchos estudiantes recibieron y las consecuencias que eso ha tenido, sino que a lo largo de un periodo de tiempo mucho más amplio que María, Irma y estos últimos 5 años, se ha estado transfiriendo a las universidades a través de carreras cortas y programas preuniversitarios, cosas que de ordinario se atendían a nivel de escuela superior,
desde una perspectiva de desarrollo económico, social y vocacional, y vocacional, que no todo el mundo debía prepararse en una carrera universitaria para el trabajo que requería una educación profesional, sino que pasaba por todo este tema de las carreras prácticas y de los temas de educación práctica. Entonces, eso habría que ver cuánto de eso abona también a la deserción, porque estos estudiantes forzados a un programa regular educativo con miras a unas profesiones que no son a las que aspiran, que podrían estar en estos programas vocacionales y encontrar otros espacios de trabajo más rápido y en estos momentos remunerados de otra manera, representa también un descuido de planificación del país y ha llevado también a una migración forzada. Entonces, siempre hemos tenido esta discusión cuando hablamos de los elementos de acreditación entre lo que es conocimiento versus lo que son destrezas y capacidades, ¿no? Entonces, nos hemos ido moviendo tanto al tema de las destrezas, que eso ha forzado también vaciar de contenido muchos de los elementos de la capacitación universitaria y profesional, que entonces representa luego serios problemas también en el ámbito del trabajo, porque la gente entonces pues tiene unas habilidades, pero no tiene conocimiento detrás de esas habilidades, o lo que sería peor, que tenga conocimiento y no tenga destrezas y habilidades para poner en práctica ese conocimiento, ¿no? Y lo que eso ha tocado también en el impacto en el mundo laboral, con el llamado turnover de empleados, ¿no? De que la gente no se adapta entonces a los procesos laborales. Y como decía el presidente en la primera parte del programa, el efecto que ha tenido el descuido de la educación en las zonas más marginadas del país, que era una de las cosas que discutíamos cuando se cerraron las escuelas en el cuatrienio pasado. Sí. O sea, tú cerraste las escuelas donde había menos población, sin darte cuenta que cerrar esas escuelas implicaba que la población que sí quedaba allí, quedaba al margen de los procesos educativos, porque no hay transportación para llevarlos a las escuelas que hay ahora, porque quedan lejos de allí, porque entonces no pueden cumplir con los horarios escolares los padres que tienen que trabajar. Entonces te terminas creando unas burbujas marginales que han salido a la luz después de María, que han salido a la luz después de los terremotos y la pandemia, pero que, como dice Caraballo Cueto, no están en el centro ni de la atención de los fondos de recuperación, ni de la atención de los gobiernos locales. Y que en esos casos, disculpa Jorge, no, tranquilo. Eso de esa teoría correcta de utilizar la educación para sacar de la pobreza, en esos casos no funciona, porque se hace lo contrario. O sea, no se está ejecutando Así mismo. A mí me gustaría apuntar sobre esto que estamos conversando, que hemos atado con la presentación del distinguido economista Julio. Un planteamiento que él hizo a lo largo de lo que acaba de mencionar Leandro, de los 10 años del futuro. Él dijo, piensen por un momento, que ya sea 10 años o 15 años, y las universidades en Puerto Rico, porque no han recibido todos los apoyos que debieron haber recibido, porque no han recibido los fondos que debieron haber recibido, porque le han cortado los fondos, por ejemplo, a la Universidad del Estado, que estas universidades, parte importante de ellas, dejaran de existir. Y decía el economista, bueno, ¿y quién va a producir lo que necesitan las empresas y el gobierno y la agencia de servicios para generar capital en Puerto Rico? De momento nos encontraríamos invitando a empresas a que se establezcan en Puerto Rico y no hay universidades que puedan preparar a sus futuros empleados. Eso es una receta para la tormenta perfecta. O sea, el tema del impacto en las universidades, si tienen problemas para existir en el futuro cercano, es que el gobierno y el sector productivo se va a quedar sin personas para ocupar las plazas. Van a reclutar y no hay por dónde reclutar. Segundo punto que quisiera destacar de la presentación del doctor Caraballo Cueto
fue dos planteamientos que hizo relacionados con el mismo tema. Él dijo, las diferencias en los niveles socioeconómicos tienen un impacto, el desastre natural impacta de diferente manera dependiendo de los niveles socioeconómicos. Y alguien podrá decir, pero eso es como una perogrullada, por supuesto. Las personas que tienen más ingresos, los desastres naturales, los huracanes, no los afectan de la misma manera. ¿Por qué? Porque probablemente tienen cisterna de agua, porque probablemente su techo es de cemento, de hormigón, porque probablemente tienen una planta generadora de electricidad. Por lo tanto, si tiene más dinero, el impacto va a ser diferente a si tiene menos dinero. Entonces vendría la pregunta, ¿y a quién le corresponde hacer que eso no sea así? ¿Quién es el que debe buscar igualar a la población en sus posibilidades de sobrevivir un desastre natural como puede ser un huracán? Esta semana leímos en Guam un huracán categoría 5 pasó por encima de la isla de Guam con unas implicaciones terribles del punto de vista económico para unas personas y otras. Pero dijo también el doctor Caraballo Cueto, no solamente que el desastre natural impacta distinto dependiendo del nivel socioeconómico de las personas, es que dio la impresión que la respuesta de parte del gobierno, los niveles de respuesta, dependieron de los niveles socioeconómicos de las personas. Y planteó él que se había observado en los datos que las comunidades más desventajadas habían estado en la lista más atrás, por así decir, de respuesta por sus problemas. De hecho, trajo un dato que para muchas personas debe ser escalofriante volver a escucharlo. Personas que estuvieron 8 meses sin electricidad. 8 meses, piense por un momento, lo que implica que en un hogar durante 8 meses no haya electricidad, ni para operar la nevera, ni para operar la estufa, ni para tener un radio o un televisor para el ocio o para iluminarse. 8 meses. No estamos hablando de algo de confort como puede ser encender un acondicionador de aire. Estamos hablando de necesidades básicas esenciales. Entonces ilustró el doctor José Caraballo Cueto que la atención a los desastres naturales, y estamos en mayo, pronto entra la próxima temporada de huracanes, requiere de aquellos que les corresponde responderle al pueblo acciones inmediatas. Y era uno de los puntos que él traía. O sea, si los fondos federales no llegan a donde tienen que llegar, ¿cuál es la respuesta del gobierno local para atender esas áreas que siguen quedando todavía más marginalizadas? Yo recuerdo después de María, y eso fue una de las cosas que comentamos aquí en el programa, cómo a algunas personas se les ocurrió que no se le debía llevar luz eléctrica de nuevo a ciertos sectores del país. Yo escuché eso, sí. Y forzar a las personas a mudarse de allí, porque cómo era posible que siguieran viviendo donde llevar la electricidad fuera tan complicado. ¿Y dónde están las viviendas a las que los van a mudar? ¿Y dónde están las tierras que les van a dar a cambio de entregar sus casas y sus propiedades? Fíjense que siendo una de las zonas más pobres del país, el 76% de los que viven en ese lugar en Guánica son dueños de su casa. No deben hipoteca sobre ella. Y posiblemente están allí desde que se terminaron los hacendados de la industria azucarera de esa zona o de la zona cafetalera. Pero no pudieron recibir los fondos de FEMA porque no tienen título sobre esas propiedades. La perdieron y ¿qué pasó con ellos? Pues nada,
Porque ¿quién estaba allí para rescatarlo? Y lo interesante de lo que acabas de plantear, Josian, es que Puerto Rico, cuando era verdaderamente pobre, desarrolló en Puerto Rico un programa de electrificación rural. Yo, que vengo de un pueblo rural de la montaña, tuve la oportunidad de ver, ser testigo de ese programa de electrificación rural. Y aquí en Puerto Rico era extraordinario ver helicópteros, los famosos aquellos helicópteros Sikorsky, que iban por Puerto Rico con los postes del tendido eléctrico para asegurarse que aquellas personas en las comunidades más deprimidas económicamente pudieran tener la oportunidad de tener electricidad para iluminarse, para tener la posibilidad de un radio, un televisor para el ocio, para poder tener una nevera donde guardar sus medicinas o sus alimentos. Entonces, en Puerto Rico vinieron gente de distintas partes del mundo a ver el programa de electrificación rural. Entonces fue como una bofetada escuchar a personas diciendo ya no se puede poner electricidad ahí, realmente tienen que moverse las personas, y yo me imagino que los que lo proponen dicen, yo me quedo viviendo donde yo vivo, pero ellos tienen que moverse. Sí, y por el otro lado, la mala planificación frente a la respuesta que la vimos ahora con Fiona, con la falta de diésel. O sea, si le estamos diciendo a todo el mundo que el sistema eléctrico no aguanta, que tiene la capacidad de producir lo que se necesita y que todos debemos tener una planta en nuestra casa o en nuestras oficinas, en nuestros edificios, y no se organiza y se planifica que haya abastos suficientes de gasolina y de diésel, como pasó con Fiona, ¿a dónde va la resiliencia que se le exige a la gente que tenga, y al mismo tiempo el gobierno no es capaz de responder y de organizarse para responder aquí siquiera? De nuevo, en este tema vemos las dos fuerzas, una al frente de la otra. Por un lado, las políticas públicas que deben existir para que el gobierno proteja a las personas que más necesitan que los protejan, versus un mercado a cargo de la respuesta. Y que entonces aquellos que van a responder son los que en ese proceso se van a beneficiar de lo que se haga o no se haga. Leo. Sí, un comentario final que quisiera hacer. Esta segunda parte del trabajo que nos presentó el doctor Caraballo Cueto, en cierta medida ayuda a destruir algunos mitos que existen, ¿verdad? El mito de que en Puerto Rico no hay racismo, por ejemplo. El mito de que, o sea, cuando usted examina unas comunidades particulares, se rompe el mito de que en Puerto Rico no hay pobreza, que alguna gente dice que no la hay. Y se rompe el mito de que FEMA ha salvado al país. O sea, él apunta en distintas ocasiones cómo FEMA ha fallado en esa gestión. En muchos países del mundo, particularmente Estados Unidos, en Puerto Rico yo sé que ha ocurrido también, aunque no tengo ningún estudio específico que lo demuestre, la distribución del ingreso se ha hecho cada vez más crítica en el sentido de que cada vez hay más ricos y más pobres. O sea que se ha ido polarizando esa distribución del ingreso en algo que en nuestro caso uno pudiera llamar la presencia de dos Puerto Rico. Hay como que dos Puerto Rico. Un Puerto Rico boyante, un Puerto Rico que genera muchos ingresos de ciertas inversiones, muchas de ellas especulativas, etcétera, y un Puerto Rico muy pobre, muy marginal, tema que sería interesante abordarlo en algún momento y demostrar, como yo especulo, la existencia de ese escenario. Y lo triste es que conviven uno al lado del otro y el primero no quiere mirar al segundo. Así es. Sí, que es la llamada de atención que el Papa nos está haciendo
continuamente, ¿verdad? Y eso es uno de los elementos fundamentales detrás de toda esta discusión, como decía el doctor Caraballo Cueto. Un breve comentario simplemente para anunciarles a nuestro público que estén atentos, porque al inicio del semestre próximo, todavía no sabemos si va a ser agosto o septiembre, vamos a hacer un simposio de 2 días sobre el tema del racismo, sobre el tema de la negritud y sobre el tema de las implicaciones de esto para nuestra vida comunitaria. Y próximamente estén pendientes también porque estaremos anunciando el inicio de un nuevo bachillerato en nuestra universidad sobre este tema de manejo de emergencias y respuesta a desastres. Así que estén atentos a las buenas noticias que salen de aquí, de la Católica. Como siempre, les agradecemos que estén con nosotros cada semana. Les recordamos de nuevo que a través del canal Huellas del Futuro o en Spotify pueden escuchar este y todos los programas previos de Actualidad Pública. Y como siempre, contamos con ustedes el próximo viernes. Hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.